Lleva años reflexionando sobre el arte, el acto y el contexto artístico vía ensayo a nivel plástico y como docente de arte y contemporaneidad en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Ha impartido conferencias en las universidades de Lisboa, Nueva York o la Menéndez Pelayo de Santander. Atesora más de 20 exposiciones individuales y un centenar de colectivas a nivel nacional e internacional. Acaba de publicar Los 100 problemas del arte contemporáneo, sobre arte y su reciente participación en la colectiva Estructuras de la Memoria de la Casa de la Parra. Charlamos con el artista vasco residente en Vigo, Juan Carlos Román. Juan Carlos, bienvenido a Espacio de Arte, por fin, que llevábamos tiempo detrás de ti. Gracias, Fátima. Empezamos por un cuestionario breve para saber datos biográficos sobre ti. Entre irreverente y gamberro se han tildado muchos de tus trabajos artísticos, pero a ti realmente como persona te vemos muy formal, serio y educado. Gracias. Yo creo que una cosa no quita la otra. Uno puede ser crítico, irreverente y al mismo tiempo formalmente ser correcto. Yo creo que la corrección no tiene que ver con el discurso que uno pueda tener como artista o como pensador, sino tiene que ver con realmente las cosas que tú puedes poner en la mesa y la expresión de ellas. Y siempre trabaja sobre creación crítica, siempre está presente. ¿La crítica y la ironía son fundamentales para crecer como personas, para avanzar? La ironía es una válvula de escape, es saberse que uno se enfrenta a un muro y a veces la mejor forma de saltarlo es echarse para atrás, reírse un poquitín y decir, bueno, no hace falta sobrepasarlo, no tengo por qué sobrepasarlo, tengo que entender el contexto en el que me sitúo y a partir de ahí la ironía o la sorna o muchas formas de actitud y de actitud frente a la vida hace que las entiendas y entiendas, digamos, los problemas. Entiendo también a veces el arte como un problema en el sentido, o como un reto, yo creo que la palabra sería más acertada, a la hora de entender o interpretar aquello que te acontece, ¿no? Yo creo que la ironía nos sirve para soportar los malos momentos o las incomodidades, ¿no?, del contexto en el que nos encontramos. Y en arte hay muchos malos momentos y también muy buenos, y sobre... Bueno, sí, buenos momentos. Lo que pasa es que yo considero que el arte es algo muy genérico y hablamos siempre de arte en un sentido totalizador. Y yo creo que hay que utilizar la palabra arte en mayúsculas y ponerla en minúsculas y ver qué sucede en cada uno de los espacios y los lugares. El viejo sueño de escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Los dos primeros los has cumplido. Después el último, por la plantación de robles, has hecho alguna instalación recuperando la memoria de Boix. ¿Pero has llegado a plantar ese árbol? No, posiblemente ese verano. Así será. Posiblemente ese verano, si no la primavera que viene, sí deseo plantar en un pequeño jardín un par de árboles, sí. Un hombre de Bilbao, asentado en Galicia, ¿cómo ve a los gallegos? Complejos. Si algo me ayuda a entender Galicia es La lógica borrosa. Es un libro de Barcosco sobre pensamiento borroso y lógica difusa. Aquí hay muchas cosas que funcionan como tópicos. Bueno, yo creo que aquí, en cualquier sitio, ¿no? Realmente, pero verdaderamente disfruto con la morfología, con la forma de pensar, con la retranca. Entiendo perfectamente ya el gallego, ¿no? Llevo 24 años en Galicia y realmente pues ya empiezo a disfrutar de ellos. Y disfrutas mucho de la lectura, acostumbrado a leer reflexionando sobre determinados libros y autores, has hecho instalaciones con la obra de Picasso. ¿Qué no soportas que se publique? ¿Qué no soporto que se publique? Yo creo que se debe publicar todo, incluso los malos libros.
ciertamente yo creo que siempre se puede extraer algo interesante, algo importante de un libro. Yo tampoco pienso que mi libro sea maravilloso, tendrá mil erratas y mil errores, pero yo creo que también puede haber alguna cosa interesante que pueda contribuir al arte, al pensamiento y a la reflexión. Yo creo que no hay ningún mal libro, siempre hay cosas interesantes dentro de ellos, hay que buscarlos. Sí. Casado con un artista, Txelo Matesanz, podéis acabar empachados de tanto arte. No, no sé, bueno, no nos plantea esa pregunta, ¿qué diría Warhol? Nos gusta vivir el arte, lo vivimos de forma apasionada, no entendemos la vida de otra manera y ya no nos damos cuenta, pero siempre hay pinceles donde están los tenedores, siempre hay una obra de arte por allí empaquetada por casa o en el estudio, lógicamente, suya o mía, y realmente pues es nuestra forma de vida. Una forma de vida en la que nos sumergimos precisamente en tu obra. En tus trabajos siempre ha estado muy presente el componente metarepresentativo, pero si hacemos una evolución de esas primeras obras a estas últimas, parece que empiezas. Antes eras un artista conceptual y, curiosamente, después, ahora en los años recientes, es cuando empiezas con la pintura, en un proceso inverso a lo tradicional. Entiendo esa pregunta y es compleja de responder. Yo creo que un artista no varía nunca, no cambia. Modifica la imagen de las obras que hace, pero su forma de hacer no cambia, su forma de pensar no cambia. Porque no cambia mi aspecto, ya quisiera, pero es imposible. Sigo siendo el mismo artista conceptual, postconceptual de finales de los 80, mediados finales de los 80. Lo que sucede es que he cambiado el formato. Lo que sucede también es que es muy fácil equivocarse, en el sentido de que el hábito hace al monje. Uno ve un cuadro y no es capaz de reflexionar lo que ahí sucede, o lo que ahí acontece. Simplemente ve un cuadro. En cambio, si ves una imagen bajo los preceptos de la idea de lo conceptual, piensas, ah, qué fácil, un artista conceptual. Y posiblemente pueda haber más formalismo, y sobre todo ahora más formalismo en el arte conceptual o en el arte neoconceptual, que justamente en prácticas artísticas, vamos a llamarlas si queréis, tradicionales como la pintura. Ahora tenemos en pantalla unas piezas, 3 obras con las que estás representado en la colectiva Estructuras da Memoria en la Casa de la Parra. Curiosamente me quiero detener ahora, un artista que se hace eco de problemas actuales. Las piezas que están saliendo aquí, sí. Mediterráneo, aludes a este problema que no se podía... Obviamente a un conflicto que tenemos y a una especie como de actitud por parte de Europa, podríamos decir vergonzosa, sobre todo al no recoger, al no recibir a todas estas personas que vienen de conflictos, ¿no? que escapan de los conflictos, del horror, podríamos decir, del infierno. Por eso hay imágenes como la que estamos viendo ahora mismo, la balsa de la Medusa de Géricault y otros tantos de Patinir, etcétera, en la que hago referencia a esa idea de que transita entre la vida y la muerte, el barquero, y la entrada al infierno. El mirar al infierno es mirar los problemas, los conflictos bélicos, y creo que utilizarlo a través de las imágenes de los billetes de Europa, del euro, me dice que a través de su simbología puedo, digamos, dislocarlo o deconstruirlo, mostrando una imagen que también parte, digamos, de mi legado, es siempre juego con obras de arte. Sí, siempre manipulo obras de arte y poder dotarle de un nuevo significado. En el caso, por ejemplo, de Piero Manzoni, una obra que seleccionaste para la exposición, es un encuentro fortuito de azar, es encontrar mi apellido en el nombre y apellido de otro artista, en este caso Piero Manzoni, un artista italiano, que fue un descubrimiento azaroso, que es lo más maravilloso. Se rompió una pieza de barro, se secó y se craqueló, se despegó, y justamente se cortó por el nombre y apellido de ese artista, apareciendo mi apellido.
bueno, no sé, fue una cosa, un descubrimiento. Hay que, Juan Carlos, hay que pensar como Dalí y pintar como Velázquez, ¿eso es el ideal? Sí, yo creo que es lo que deberían hacer todos los artistas españoles. Di una conferencia en Murcia sobre pintura española y llegué a la conclusión de que Dalí no es un pintor español, es un pintor gótico, porque pinta lo que sabe, no lo que ve. Y ahí hay una lucha, ¿no?, interna, que creo que es mi lucha interna. Por una parte, intento representar lo que sé y al mismo tiempo me obligo a que el ojo dicte mi mano, es decir, pensar con el ojo, hacer que la mirada gobierne la mano que pinta, es la gran tarea del arte español, saber compensar el ejercicio del conocimiento con la pasión de la mirada. Ahora tenemos un retrato en pantalla y un retrato de Chelo, de tu propia mujer. Revisas esos géneros tan manidos por la historia de la pintura, pero con otro sesgo diferente. En ellos hay muchísimo simbolismo. Sí, en el caso de una exposición que la titulé Retrato de artista como Chelo, planteaba o hablaba de una forma, a través de un metalenguaje, oculta, a través de símbolos, utilizando para ello animales, relatos, cosas que tienen que ver con la vida, con la carrera artística, con los acontecimientos que le han sucedido a Chelo Matesaz en este caso, como a cualquier otro artista, ¿no? Las leyendas, las historias de los artistas a veces son increíbles para hacer películas. Sí, sí, sí. O personajes, como, aunque no se lo parezcan, ahora tenemos en pantalla al rey. Has hecho varios retratos en escultura y, por cierto, estas piezas, la que estamos teniendo, pertenece a la colección de la Zarzuela. ¿Cómo ha surgido esta...? Bueno, fue una cosa azarosa. A veces pienso que el azar no existe y creo que el azar nos gobierna. Consideré que si muchos artistas importantes, incluso, bueno, yo siempre pienso en el pasado, ¿no?, Goya o el propio Velázquez, representaban a los reyes, eran pintores de cámara, porque yo no iba a hacer un retrato al rey, al monarca. Y en aquella época, en el año 2000, estaba haciendo esculturas con madera torneada. Me encontré una moneda de 100 pesetas con su perfil y dije, bueno, pues de aquí saco el perfil del rey. Era maravilloso, la gente siempre aparece en las monedas de perfil. Y sin más lo saqué. Hice la escultura, se presentó en Arco y la galería que me representaba esa escultura envió una carta a la Casa Real. El rey apareció en el stand, pues, con los ministros, el séquito, muchísima gente. Yo no estaba en aquel momento. Al rey le encantó y después un grupo de comunicación adquirió la obra y se la regaló. Interesante. En el mundo del arte hay muchísimo intrusismo y de eso hablas no solamente en tu libro del que pasamos a hablar, sino en alguna serie, por ejemplo, La desvergüenza de los intrusos, pero en todos los ámbitos, en la crítica, en el galerismo, caen todos ahí. Bueno, yo creo que es simplemente hablar de algo que a veces nos duele, ¿no? También puedo pensar que yo puedo ser un intruso, ¿no?, en el sentido en que quién es el guardián o quién es el que debe, definirse como defensor de esa idea del arte, ¿no?, como estructura, como lugar de pensamiento, como lugar común. Pero claro, sí duele muchas veces que te encuentres con personas que se acercan al arte no con la vocación, no con la idea de conocimiento, no con esa pasión, sino con mera circunstancia, mero juego de postureo, o simplemente como para adquirir un cierto prestigio social o especular económicamente, ¿no? Y eso me apena porque a veces modifica el campo del arte y el ámbito del arte. Hoy tenemos para dar la opinión sobre tu figura a un antiguo alumno, también compañero de espacio de la Casa de la Parra, gran artista aquí en Galicia, Suso Fandiño.
Acercarse a la obra de Juan Carlos Román no es una tarea fácil, entre otras cosas porque además de ser un artista muy interesante, es un artista muy bueno. Su obra y su relación con el espectador me parece especialmente interesante, porque se transcurre casi siempre en una situación de equidad. De alguna manera, las obras de Juan Carlos Román nos obligan a trabajar. Yo creo que ahí le sale su faceta docente, ¿no? Nos obligan a conversar con ellas mismas, en un diálogo fino, en un diálogo siempre muy interesante y en un diálogo que siempre está abierto. De alguna manera, lo que más me interesa y lo que más me ha gustado siempre de las obras de Juan Carlos Román y de él como profesor, porque fue profesor mío en la facultad, es esa capacidad para no adaptarse, esa capacidad para progresar, para estar siempre en continuum. De alguna manera, las obras de Juan Carlos Román y él mismo van siempre por un filo de una navaja. Como diría Johnny Cash, van por la línea, ¿no? Walk the line. Y en este sentido creo que sus obras son siempre necesarias. En el trabajo de Juan Carlos hay una pregunta sobre el autor, hay una pregunta sobre el propio arte, hay una pregunta siempre latente sobre nuestra situación como artistas o lo que queda de nosotros como artistas, diría yo, añadiría yo, a nivel personal. Y de alguna manera a veces su obra es la obra de alguien que arriesga, de alguien que es valiente, y es la obra de un equilibrista, pero en este caso yo diría de un equilibrista sin red, que es lo que más interesante me parece. Muchísimas gracias a Suso. Ha hablado de inadaptado, equilibrista y atrevido a la hora de lanzar, por ejemplo, un libro como este, en el que hay duros ataques al ámbito artístico. Bueno, yo no sé si son duros ataques. Pero sí acertados. Lo que sí son reflexiones propias, subjetivas y como tal hay que entenderlas. Yo no deseé, no pensé en ningún momento que mis reflexiones se iban a vestir de papel. Es decir, yo no pensé que iba a escribir un libro. Son reflexiones que empecé a arrojar en Facebook, en las redes sociales, y casi lo más interesante de mis aportaciones, de mis reflexiones, de mis pensamientos, eran los debates que después se producían. A veces tenía 50, 60, 100 comentarios y yo entraba también a comentar y a debatir con las personas que a veces, muchas, en la mayoría de los casos, ni siquiera conocía. Pero sí, es cierto, he conseguido tener o he hecho muy buenos amigos a través de las redes sociales, a través de mis reflexiones, y también he hecho aún que otro muy buen enemigo. Sí. Y bueno, hablas de 100 problemas, pero yo creo que no sé si son más. Sí, bueno, es por poner un número. De hecho, lo bauticé en el primer, digamos, entre comillas, problema del arte. Y cuando puse 100, después me dije, bueno, ahora tengo que seguir, ¿no? El número 2, número 3... Ya me aburría un poco el número 4 y dije, bueno, pues nada, hay que acabar, y fueron los 100. Sucedió que casi por la mitad ya me habían hecho entrevistas, bloggers ya me habían publicado algunos comentarios y rápidamente ya me llamaron del CENDEAC, del Centro de Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo de Murcia, para sacar ya mi libro rápidamente en la colección Infraleves. Bueno, es una maravilla leerlo, es un lujo, esta colección de Fernando Castro, que a mí también me encanta. Sí. Ese sí que es, apunta a la diana, porque es sumamente crítico, pero también muy certero. Sí, es una persona brillante, inteligente y siempre le gusta provocar y hacer unos análisis muy certeros. Sí. Autor, hablas de la autoría también como si fuésemos los artistas, si fueseis actores. De eso, de autor y actor, podrías hablar largo y tendido porque ya has pronunciado alguna conferencia por el mundo adelante. Sí, lo que sucede es que, digamos, cuando uno pierde espacio, pierde contexto, pierde una razón, ¿no?, por la cual hace una actividad, que es la del artista, este tiene que simular que es artista para que las demás digamos, los demás agentes que actúan en el mundo del arte también tengan que actuar. Yo creo que ahora vivimos en un escenario muy parecido al siglo XVI, un escenario manierista,
donde todos actuamos, representamos un papel. Entonces yo creo que el autor, más que tener autoridad, autoritas, es un actor, representa la idea de autor, como también otros muchos agentes representan. Ahora está desmoronándose la figura del crítico de arte, se está, digamos, transformando en la de comisario y en la de comunicador, y por lo tanto, si hay todavía alguien que quiere fortalecer la idea crítica, que me parece muy bien, además la defiendo, tiene que simularla. Por lo tanto, entramos en ese juego que ya definió Jean Baudrillard en Cultura y Simulacro, bajo la idea de simulación. Simulamos, somos puro simulacro. ¿Y qué enseñáis en la Facultad de Bellas Artes? Porque mira, Juan Carlos, por Espacio de Arte han pasado muchos artistas jóvenes de vuestras aulas. Muchos no conocen la historia del arte gallego. Véase figuras como Maruja Mayo, Laseiro, Sucasas, pero sí, o sea, que no saben literalmente quién es. Entonces, ¿por dónde empezáis la historia del arte? Sí es cierto que los estudios de Bellas Artes tienen grandes carencias de historia del arte. En mi facultad, yo estudié en el País Vasco, 5 años teníamos todos los años historia del arte, e incluso el último año teníamos 2 historias del arte, y una de ellas era historia del arte vasco. Aquí lo podríamos llevar hacia historia del arte gallego, pero no se da. Los programas, los planes de estudio, cada vez se confeccionan, cada vez van perdiendo más entidad asignaturas que hacen referencia a historia del arte. También porque los tiempos van cambiando y se van demandando todo tipo de asignaturas o de contenidos. Hay una pérdida importante de conocimiento, pero no tanto de personas o de personalidades del mundo del arte gallego, sino de una cosa que yo considero que es todavía más importante, y es conocer realmente cuál es el modelo nuclear de pensamiento de lo gallego en la idea de la construcción del imaginario artístico. Y eso yo creo que sería mucho más interesante. Es decir, yo por ejemplo no soy gallego, no he nacido en Galicia, pero podría hacer arte gallego. E incluso puede haber artistas gallegos que han nacido en Galicia que no descubren cuáles son las pautas de esa magia y de esa modularidad de lo gallego y no saben hacer arte gallego. Por lo tanto, hacer arte gallego aunque hacer arte gallego, cuando tú realmente tus referentes, ese apropiacionismo que haces siempre es de Bruce Nauman, de artistas internacionales como Joseph Beuys. Sí, pero también podríamos hablar de, por ejemplo, no sé, de Laseiro y sus referencias a Picasso. De tal manera que si Picasso, por ejemplo, es un artista español que se engarza al cubismo y que lo desarrolla en Francia, ¿podríamos hablar de Picasso como artista español? Igual no. Muy interesante. Llevas más de 15 años asesorando a coleccionistas de arte, a los que encuentras sumamente desinformados y desamparados. El arte es muy complejo, es una disciplina muy compleja. Yo muchas veces les comento a mis alumnos, si queréis algo sencillo para estudiar una carrera, estudiar una ingeniería o una cosa de estas, es algo muy sencillo, es aprender estructuras y ya pues, podemos hacer caminos y puentes. Si algo ahí realmente es complejo, es conocer y entender de forma profunda y de forma nuclear, repito, el arte. Y adquirir, crear, construir una colección que tenga un sentido, que tenga una plasticidad, que tenga una, digamos, conformidad con quien colecciona, todavía más. Yo empecé a asesorar a coleccionistas casi en un principio, porque eran ellos coleccionistas de mi trabajo, y siempre era esa pregunta, bueno, ¿tú qué comprarías? Yo compraría esto, me interesa esto, iría bien esto contigo. Es como complementar esa idea, digamos, de ordenar, ¿no? Es como cuando vas a casa de un amigo y le empiezas a ordenar la biblioteca, ay, te falta esto, no sé qué, vas como, le colocas los libros. Claro, coleccionar es ordenar, entender, digamos, un lenguaje que las propias obras de arte cuentan y relatan. Bueno, ya no nos queda tiempo. Tú no aconsejabas estudiar Historia del Arte, pero yo sí que lo aconsejo porque desde luego a ti te
te ha salido fenomenal. Yo aconsejo estudiar Historia del Arte. Lo que sucede es que lamentablemente en nuestra facultad hay poca Historia del Arte. Yo siempre animo a que haya más asignaturas relacionadas con la Historia del Arte. Es necesario y fundamental, sí. Pues yo también, porque además así nos contratan los demás. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por Gracias haber a ti. estado con nosotros. El espíritu crítico y el afán dialéctico siempre están presentes en sus variadas creaciones. El bilbaíno asentado en Vigo, Juan Carlos Román, es uno de los artistas que a nivel nacional más ha aportado sobre la reflexión del arte, el acto y el contexto artístico que ha tomado como propio al practicar la estética apropiacionista. Su juicio afilado e irónico se destila por todas sus creaciones. Desde este libro, Los 100 problemas del arte contemporáneo, hasta las 3 piezas que por estas fechas se exhiben en la Casa de la Parra, en la muestra colectiva Estructuras da Memoria. No se la pierdan.